Confía en Dios en tiempos de atribulación, o sea, en tiempos difíciles. Y el texto de hoy, para este día, lo encontré en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 20. Y dice así: sentándose sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte y se encontró con David y los suyos que venían frente a ella, y ella les fue al encuentro. ¿De quién nos está hablando este texto? Abigail. El texto nos dice que fue una mujer muy hermosa y muy sabia. Este texto lo he elegido tratándose de la historia de David. En ese tiempo David estaba perseguido. Ustedes saben por quién. Saúl. Saúl en ese tiempo era rey y estaba siendo todavía rey. Y David también ya había sido rey, porque ya Dios eligió a él para sucesor de Saúl. Pero Saúl no estuvo contento, no quería perder su cargo de ser rey, su trono. Entonces es por ello que Saúl lo buscaba donde quiera que David estuviera escapando. Porque a veces podemos ver que cuando nos quieran suceder de algún cargo, a muchos de nosotros no nos puede gustar. En la vida real pasa eso. Podemos ver en nuestro trabajo. Tenemos compañeros de trabajo que no le puede gustar lo que el jefe te da, le puede dar el trato a uno. En este caso, ¿quién estaba guiando a David y quién estaba en contra de él? Porque Saúl no podía hacer nada contra la voluntad de Dios. Por más que él perseguía para matarlo, Dios le estaba protegiendo a David. Igualmente puede suceder con nosotros en el trabajo. Hay muchos compañeros que te pueden tal vez hablar mal de ti, viendo que tú estás progresando con la bendición de Dios. Pueden hablar mentiras, llevarle los chismes al jefe, pero si el jefe ha confiado en un trabajador es por algo. Y Dios lo hizo, es por ello con David, porque a David Dios lo eligió, no le eligió nadie. Y a Saúl no le gustó esa parte. Entonces este texto nos dice acerca de ello, porque David estaba huyendo de Saúl. Se encontraba en un lugar que se llama Monte Carmelo. Ustedes se deben acordar esta parte de este lugar, donde Isaías estaba, no, Elías, que estaba ahí en ese lugar. ¿Y qué es lo que pasó? Que fue destruido
los profetas de Abales, de Abal. Entonces en ese lugar vivía un señor que se llama Nabal, que era muy rico. La historia nos dice, la palabra de Dios nos dice que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. En ese momento, él en ese lugar estaba preparando una fiesta de esquilar las ovejas, o sea, quitar las lanas. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en el campo con mi madre cada que le crecía la lana a las ovejas, ella las esquilaba, pero ella no hacía fiesta. Ella las esquilaba sola, sin ayuda de nadie, y bueno, en este caso, que mi madre tenía pocas ovejas, no 3,000, ni 1,000, ni 500, tenía 20 ovejas. Pero en este caso de Nabal vemos que era mucha, 3,000 ovejas para esquilar, tenía sus trabajadores, sus esquiladores. Y él para ese día, para esas fechas, estaba preparando una fiesta, porque la historia nos dice que en ese tiempo se acostumbraba a invitar a los familiares, a los vecinos, inclusive a todo el pueblo, dice, para esa fiesta de esquilar las ovejas. Y entonces David, con la situación que estaba pasando, preocupado, no tenían comida, no tenían un lugar donde descansar cómodos, no tenían agua, pensó y se enteró de lo que Nabal estaba haciendo esa fiesta. Y entonces pensó y dijo, si nosotros a la gente de Nabal hemos ayudado en las situaciones que estaban pasando mal porque no tenían alimento para sus ovejas y sus cabras, le hemos dado de los nuestros, le hemos dejado pastar en nuestros terrenos. Entonces él eligió 10 hombres de él para que fueran a la casa de Nabal y pidieran alimentación. Mandó a los 10 hombres allí y los 10 hombres fueron. Cuando llegaron al lugar donde estaba Nabal, los 10 hombres le dijeron que iban en nombre de David, que les dieran algo de alimentación. Pero ¿qué les contestó Nabal? Nabal era un hombre rico, pero a pesar de su riqueza, de su situación que él estaba viviendo, la palabra de Dios nos dice que era un hombre torpe, un hombre brusco. Y le salieron las palabras de contestación y les dijo, ¿quién es David? Yo no conozco a David. ¿Yo cómo les voy a dar el alimento que yo les tengo que dar a mi gente? Ustedes se acuerdan, hermanos, que cuando Dios le dijo que fuera a rescatar al pueblo de Israel, a Egipto, Faraón, ¿qué le contestó cuando Moisés pidió que dejara libre a su pueblo? Para ello vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 2. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Casi con las mismas palabras, Nabal respondió al pedido de David. Faraón le contestó a Moisés de esa manera como nos dice la palabra de Dios. ¿Quién es Dios?
nosotros que no somos nada delante de Dios, pero a veces respondemos de esa manera en situaciones que tal vez nos pueden suceder algo inesperado. Pero a cambio de eso, cuando Nabal le respondió de esa manera, ¿qué hicieron los hombres de David? Se fueron calladitos, no le contestaron nada. Cuando llegaron de regreso donde estaba David, le dijeron, tenemos que buscar ayuda en otro lugar, porque al que tú nos mandaste, nos contestó de esta manera. Pues hermanos, ¿cuál habría sido la reacción en ese momento de David? Porque él estaba confiado en que la ayuda que él estaba pidiendo iba a ser correspondido, pero al contrario, fue rechazado. Y de ese momento David cambió de actitud y dijo, ya que no nos quiere dar su ayuda, de a buenas, pues ahora iremos y cogeremos todos sus bienes de a malas. Porque en verdad, como David ya había sido ungido rey, ya era rey de todos. Y a él le pertenecía todo. Entonces, cuando habló de esto David, uno de sus trabajadores de Nabal oyó lo que David dijo, que iría a destruir a todo su gente de Nabal. ¿Y qué pasó con la persona que escuchó? Fue inmediatamente a comunicarle a Abigail, a su esposa de Nabal. Llegando allá, le dice, tu esposo, la ayuda que pidió David, no le concedió. Y le respondió así, le contó lo que le había pasado. Y ahora David viene a destruirnos. Estaba muy preocupado el hombre. Nos va a destruir a toda nuestra gente y a toda la riqueza que tiene tu esposo. Entonces, ¿qué pasó con Abigail? Es por eso que yo escogí este texto del capítulo 25, versículo 20. Porque si nosotros queremos aprender la historia a más profundidad, podemos escudriñar antes del capítulo 25 y después del capítulo 25 para aprender más de las enseñanzas de nuestro Creador. Entonces Abigail, como era una mujer sabia, ¿qué es lo que hizo? El texto que leyó la hermana Mónica o la hermana Beatriz fue ese texto. Inmediatamente dice que se puso manos a la obra y preparó todas las cosas a su alcance de ella. Y dice que fue al encuentro del rey David, porque ella conocía el lugar, porque era en el lugar donde David estaba hospedado con la poca gente que tenía, porque ellos no tenían ni dónde dormir, dice la palabra de Dios. Cuando
ella se enteró de lo sucedido, preparó, dice, pasas de higo, horneó pan, tantos alimentos que pudo, ella lo llevó al encuentro de David. Y aquí vamos a leer el versículo 21, donde dice, David había dicho, en vano guardé todo lo que este hombre tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, y él me ha vuelto mal por bien. Aquí podemos ver, hermanos, que realmente David tuvo compasión de él, lo ayudó, lo guardó, pero la respuesta que él esperaba no era eso de que sería rechazado, sino al contrario, él esperaba que hubiera sido respondido. Es a causa de eso que llegó la furia a David para ir en busca de Nabal y toda su riqueza. Pero como tenía una esposa muy sabia, muy hermosa, pues ella enseguida pensó para ponerlo en calma todo ese plan. ¿Qué hubiera sido si la esposa de Nabal no hubiera ido en busca de David para calmarlo su furia? Yo creo que David hubiera cumplido su palabra. Pero gracias a Dios, porque ahí vemos que Dios estaba actuando con la esposa de Nabal. Y es por ello que Abigail sale al encuentro con David. Cuando en el camino lo vio, dice a David, Abigail, ¿qué pasó? No lo miró, dice, como una persona cualquiera, sino lo vio como a un rey. Ella lo vio de esa manera y apenas que se encontró, dice que se puso de rodillas. Se arrodilló y le pidió que perdonara el error de su esposo. Vamos a leer el versículo 23 del mismo capítulo. Si alguien tiene la palabra, puede leerlo, hermanos, por favor. Capítulo 25, versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ahí vemos que apenas lo vio, se bajó del asno y se postró de rodillas. Y el versículo 24 nos dice, se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, te ruego que tu sierva hable a tus oídos y que escuches las palabras de tu sierva. Son palabras sabias, porque en realidad a veces en esa situación a nosotros seguramente no nos pueden salir esas palabras. Le rogó que le perdonara la reacción de su esposo.
Y le dijo en el versículo 25, dice, no hagas caso de mi señor, de este hombre brusco, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él, se llama Nabal, insensato. La insensatez está con él. Yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. O sea, si en realidad cuando los jóvenes hubieran llegado en su presencia de Abigail, seguramente les hubiese mandado de a primera. Pero como ella no se enteró, pasó lo que pasó. Pues hermanos, es una reacción de Abigail que pudo cambiar la situación que hubo haber sido. David, cuando con Abigail se encontró, ¿qué le dijo? Le dijo que él a su esposo le había ayudado en mucho cuando ellos estaban en necesidad. Pero tu esposo nos contestó de esa manera. Le dijo a la esposa de Nabal, David. Y siguiendo con la historia, vemos en el versículo 26. Ahora, Señor mío, vive el Señor y vive tú, que el Señor te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte de tu propia mano. Sean como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mal. ¿Quién fue el que impidió ese plan de destruir a Nabal con el rey David? ¿Quién intervino? Dios le dio sabiduría a Abigail, y Abigail fue ayudado por Dios. La palabra de Dios nos dice que David era un hombre bueno, un hombre de compasión, de sabiduría. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que actuar de esa manera. A veces se nos pueden presentar problemas en nuestro caminar diario. Para ello, tenemos que escudriñar su palabra. Escudriñar, a veces nosotros pensamos que leer la Biblia, nos ponemos a leer por leer. Nos hacemos promesa de decir, voy a terminar toda la Biblia entera. Leemos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, pero no hemos entendido nada. Y decimos, Dios no me ayuda. Dios, ¿por qué no me saca de esto? Yo con esto no quiero decir que leer la Biblia de esa manera no es malo. Pero es que lo mejor sería leer la Biblia, es que versículo por versículo, y analizar, preguntarnos qué me quiere decir esto. Y seguramente podemos darnos cuenta que esa palabra nos está enseñando en la situación en
en que podamos estar pasando. Aquí yo creo que venimos todos con ese fin, hermanos, de que Dios nos pueda transformar nuestras vidas a cada uno, de que Dios nos puede dar sanación de los problemas de enfermedad que podemos padecer cada uno. Para Él nada es imposible, hermanos. Para Él todo es posible. Como dice en la lección de la escuela sabática, Él solamente con poner la mano sobre uno, sanaba. Pero teníamos que tener esa fe que tenían ellos. Por ejemplo, el ciego Bartimeo. ¿Qué dijo el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero los hombres, ¿qué hacían? Le dijeron que se callara. Y a nosotros en nuestra vida nos puede pasar, o nos pasa, hermanos, de esa misma manera. Porque la gente, ¿qué nos dice? ¿A qué vas a la iglesia? A perder tiempo. En vez de disfrutar la vida, ahí van solamente los débiles. No sé si alguna vez eso les ha sucedido. A mí sí me ha sucedido, hermanos. Pero gracias a Dios, estoy aquí de pie. Pidiendo que Él transforme mi vida. Que Él cambie mi carácter, mis planes, mis pensamientos. Porque sabemos bien, hermanos, que de esta vida no vamos a llevar nada. Desnudo llegamos y desnudo nos iremos, dice la palabra de Dios. Pero ¿cuál es nuestro plan de nosotros, hermanos? ¿Perecer en la muerte eterna o lograr la vida eterna que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros? Yo agradezco de haber vuelto aquí a la iglesia de nuestro Creador, a su santo templo, porque tal vez me mandó con ese fin de mi país, no lo sé, pero yo nunca tenía planes de venir a España. A mí me ofrecieron antes que yo viniera, mi hermano mismo me dijo, Hernán, estoy yendo a España, ¿no quieres ir? No, hermano, le dije. Gracias. Yo ya tengo por lo menos para vivir aquí con mi familia. Pero yo no quiero ir a conocer otros personajes con caracteres, tal vez, no lo sé. Pero yo no quiero ir. Y mi hermano se vino solo. Y pasan los años, después de los 5 años, llega una posibilidad de trabajo aquí en este país. Nos dicen, si quieren ir a trabajar a España, pueden traer su documentación, tales, o sea, nos dieron la lista para presentar esa documentación. Y yo llegué a casa y digo a Evangelina, ¿puedo ir? Mira, nos han ofrecido un sueldo así.
Sacando la cuenta, claro, Evangelina vio también que era bueno. Y hicimos planes, dijimos, mira, esto que sea para tu consumo, para tu gasto del mes, y este para el ahorro. En un añito podemos ahorrar. Y eso fue la iniciativa de llegar a este país, hermanos. Y el añito no terminó. Se prolongó hasta ahora. Pero lo que estoy agradecido a Dios es porque he vuelto a vivir con Él y estoy tratando de vivir día a día con Él, Señor. Es un esfuerzo, hermanos, no es fácil. Hace rato la hermana Moraima que dijo, no vengamos solamente a escuchar en la mañana y los sábados. Después pasarlo bien, volver a casa y olvidarnos de Él hasta la siguiente semana. Eso no es vivir con Cristo. Vivir con Cristo dice que tenemos que estar con Él día a día. ¿Cómo? Escudriñando su palabra, comunicándonos en oración en todo momento y buscar, dice, una persona para traer a los pies de Cristo. Eso debe ser nuestra misión, hermanos, de cada uno de nosotros. Porque si no hacemos esto, no podemos decir que estoy viviendo con Cristo. Si decimos que yo cumplo con Dios, yo hago esto, dice que no vale. Tenemos que entregar a Él, dice, nuestra vida y poner a Él en primer lugar. Para terminar, hermanos, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. El versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, quien juzga y pelea con justicia. Y en el versículo 13 nos dice, vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y el versículo 16 dice, en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Hermanos, con estas palabras les animo a que confiemos plenamente en nuestro Creador. Le entreguemos nuestras vidas. Sé que vamos a tener tropiezos en este mundo, de esta tierra, porque Dios nos dice en su palabra, si nosotros luchamos por conseguir esa vida eterna, tendremos sufrimiento, pasaremos días malos, pero si nosotros confiamos en Él, Él todo lo puede, porque Él es dueño de todo este reino. Amén, hermanos.
Ahora escucharemos, hermano, el himno 219. Invito a la congregación a colocarse de pie. Himno número 219. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciega ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús.